a cambiar. Bueno, me he dado la tarea de traer esta lección también, ¿verdad? En las tardes, así tratar de terminar el año de una manera en la cual nos ayude a meditar en el futuro, ¿verdad? Siempre estamos pensando en este fin de año, siempre las metas, qué podemos hacer, qué no debemos de hacer, revisando nuestra vida espiritual, cómo podemos mejorar el próximo año. Y este tema, la santidad del cristiano, creo que es un tema que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a entender grandes cosas. Tal vez son temas que ya han elaborado antes aquí los hermanos, pero, ¿verdad? Como quiera, la repetición siempre hace mejor al maestro, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre viendo los puntos de acuerdo a Dios y poder analizar cada uno de ellos. En cuestión de la santidad del cristiano, vamos a ver también la introducción. Este hombre, John Wesley, dijo, ¿verdad?, que en pensar, dijo que Juan Fletcher era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América. Noten ustedes, el hombre más santo que él había conocido. Y va a dar la razón. Y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual hacía las siguientes preguntas. Entonces, todos los días este hombre, Fletcher, se levantaba todos los días y se hacía este tipo de preguntas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a nosotros a entender y ayudarnos también a mejorar en nuestra vida espiritual, que podemos nosotros cada día hacernos, ¿verdad?, con este propósito de analizarnos y estar mejor delante de nuestro Padre Celestial. Entonces, la primera pregunta que él se hacía: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. Fíjense, ¿cuántos de nosotros realmente nos ponemos a meditar en la forma que nos levantamos? En la forma de despertar. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando usted abre los ojos? Cuando por primera vez escucha la alarma, ¿verdad? Si es de los que necesitan una alarma para despertar. ¡Ah, qué fastidio! Y ¡pah!, se trancaza la alarma, ¿verdad? Bueno, este hombre rápidamente empezaba a examinarse a sí mismo. Desperté realmente espiritualmente hoy. Que lo primero que hice es orar a Dios. Vamos a decirlo así. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes se han examinado de esta manera? ¿O no les había cruzado por la mente esto? Es algo interesante, ¿verdad? Otra pregunta que él se hacía: ¿me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? ¿Cuántos de nosotros llegamos al trabajo y nos damos cuenta que no hemos orado? O tal vez llegamos hasta la tarde a la casa y nos damos cuenta que ni tan siquiera por los alimentos oramos. Y llegamos en veces frustrados en la tarde, nos fue el día pésimo. Fue el peor día de mi vida. Bueno, pregúntese por qué. No hubo conexión con Dios. Simplemente su mente fue a enfocarse: apúrate niño, apúrate niña, haz esto, haz aquello, gritándoles a todos: súbete, rápido, muévete tú. Y empezamos a decir todos los animales del zoológico, ¿verdad?, que te está atravesando. Llegamos a la escuela, dejamos a los niños y aventándolos casi abriendo las puertas para que se bajen, porque tiene contado el tiempo para llegar a su trabajo, a empezar sus tareas. La pregunta es: ¿oró? ¿Le dio gracias a Dios porque le permitió abrir sus ojos y ver un nuevo día? Bueno, este hombre lo hacía. ¿Se ha debilitado? Otra pregunta que se hacía él: ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado
¿O ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? ¿Qué hice? ¿Qué hice para mejorar mi vida espiritual? Es lo que él se preguntaba. Casi con los ojos cerrados hacemos las cosas nosotros, ¿verdad? Porque todos los días de lunes a viernes es una ¿qué? Una rutina, ¿verdad que sí? Ya saben, y especialmente las mamás, ¿verdad? Ya saben, empieza la hora a estas horas, hasta con los ojos cerrados están cambiando los niños, dándole la teta al otro, poniendo para acá y... Hombre, son unos pulpos bien hechos, ¿verdad? ¿Qué hiciste diferente? He andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas. Me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos. ¿Quién eres? ¿Verdad? De repente el esposo le dice, mujer, levántate. ¡Hombre! ¿Verdad? Deja dormir, o viceversa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que expresó? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar. ¿Cómo somos celosos, verdad que sí? Prefieres el trabajo que a mí. Prefieres esto que a mí. Prefieres aquello que a mí. Prefieres a los niños que a mí. Prefieres y estamos siempre combatiendo constantemente tocante a ello. He aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado. ¿Se fijan ustedes las preguntas que se hacía este hombre, Juan Fletcher? Son preguntas que debemos que hacer, ¿verdad? Amén. Cada uno de nosotros todos los días. Amén. Tal vez no iguales, pero algo similar, ¿verdad que sí? Tener un récord espiritualmente, pensar usted decir, déjame. Y si nunca lo había pensado esto, pues agarra esta idea. Agarra esta idea. ¿Para qué? Para que su vida espiritual sea un éxito. Gloria a Dios. Para este próximo año. Ya este año ya pasó. Algo que yo siempre acostumbro a decir es, no viva en el pasado, ni tampoco viva en el futuro. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en el presente. Porque si usted vive en el pasado y usted vive en el futuro pensando que algún día lo va a ser muy infeliz en su vida. Va a vivir amargado, triste. ¿Por qué creen que existe tanta depresión en el mundo? Porque está la gente pensando, hubiera. Tenemos que salir de ese huevo de depresión. Tenemos que vivir el presente, hoy. Todos los días, ¿verdad? Se hacía estas preguntas él. Se olvidaba de ayer. Se olvidaba de mañana. Simplemente decía, hoy. En primer lugar, porque el ayer ya no hay manera de regresar y arreglarlo, ¿verdad que no? Y el mañana, ¿qué es Santiago? No es de nosotros. No es de nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar aquí. Hoy sí estamos aquí. Entonces es necesario, ¿verdad? Que pongamos en mente preguntas como estas que nos ayudan a mejorar. He guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho. ¿Qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? Y vemos nosotros, pregunta tras pregunta. He derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo, cuando podía ser guardado el dinero para la casa de Dios. Noten ustedes. Ese clearance, ¿verdad? Cómo les encanta. ¿Y por qué lo compraste? Estaba en clearance. ¿Lo necesitamos? No, pero estaba en clearance. Tanto varón como mujer.
No crean que nomás las damas, los varones también, con las herramientas y cositas así. El punch-up es famoso, ¿verdad? Con los varones. ¿Se ven ustedes? Hay veces que invertimos cosas, compramos cosas que realmente no tienen ningún sentido. Y luego llegan los biles y ¿cómo andamos? Nos acabamos las uñas, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? He gobernado bien mi lengua, recordando que en la multitud de las palabras no falta pecado. ¿En cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? O sea, no lo voy a hacer. Self-control, dominio propio, ¿verdad? No lo voy a hacer. Mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo. Ah, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Fue a un campamento y la mamá estaba preocupada porque el joven tenía poco de haber sido bautizado. La mamá preocupada, toda la semana estuvo este joven en el campamento y la mamá todos los días orando a Dios: Señor, ayuda a mi hijo, protégelo, porque la gente del mundo es dura. Era un campamento, ¿verdad? Que tenía que ir por los deportes de su escuela. Llega el hijo para atrás y la mamá bien preocupada. Hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó, verdad? Y bien desesperada la mamá le dice: ¿te fue bien? Dice: sí. Dice: ¿no te pasó nada? ¿No recibiste insultos? ¿No recibiste? Dice: no, mamá, ni tan siquiera se dieron cuenta que era cristiano. Imagínense, si yo fuera a los trabajos, donde ustedes tienen sus oficios, sus trabajos, ¿sabrá la gente que son cristianos, los que realmente son hijos de Dios? Espero en Dios que sí. Es algo que tenemos que preguntarnos. Un hermano en un taller, ¿verdad? Allá en un área de Estados Unidos, para no decir, contrató a otro hermano, ¿verdad? Cuando llegaron al trabajo, el hermano estaba recién bautizado y le empieza a decir: hermano, y el hermano le empieza a atacar: muévete, y le empieza a hablar con palabras no muy buenas. Dice: hermano, pues somos cristianos. Dijo: no, aquí es mi negocio y allá es la iglesia. ¿Cómo? Pero hay veces que nuestras actitudes cambian, ¿verdad que sí? Depende de la gente que nos rodea. ¿Qué vamos escuchando? ¿Qué escuchamos? O sea, hay veces que yo me pongo a pensar y dice: ¿qué estás escuchando? Hay gente que está, y uno sabe que están en el, como decimos vulgarmente, en el chisme caliente, ¿verdad? Y ahí va uno, hasta le hace cosquillitas en el oído. Quiere uno saber qué está pasando. ¿Qué necesidad tienes de estar ahí? Están hablando, contando chistes en doble sentido, y ahí está uno en vez de risa y risa. Ya no puede uno hablar, ¿verdad? Normalmente con personas, porque las personas rápidamente agarran un doble sentido de las cosas. Uno tiene que tener cuidado. Tiene que ver estas cosas que Dios quiere de nosotros. Qué hermoso fuera que cada uno de nosotros nos hiciéramos este tipo de preguntas cada día de nuestras vidas. Qué hermoso fuera. Créanme que el mundo fuera mejor. La verdad que sí. No hubiera necesidad de hablar de estos tipos de temas. Pero tristemente el propósito de estas palabras es para motivar a cada uno de nosotros a mejorar en nuestras vidas cristianas. Ese es el propósito, mejorar en nuestras vidas cristianas. La santidad del cristiano es uno de los temas que más se necesitan en el mundo. Porque tristemente, hermanos, donde sea que usted voltee, cualquier cosa de tecnología, cualquier anuncio que usted mire en la carretera, tiene algo de vulgaridad. Estamos rodeados de pecado. ¿O no es así? Tenemos que tener cuidado. Y por eso es necesario hablar estos temas. El apóstol Pedro,
nos recuerda la razón en su primera carta, en el capítulo 1, dice en el versículo 15 y 16, donde dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, y eso tenemos que entenderlo. No hay ninguna tinieblas en él. Entonces, al decir que no hay ninguna tinieblas en él, quiere decir que no hay nada de pecado en Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Por esta razón, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu, segunda de Corintios 7, 1. Noten ustedes, tenemos que limpiarnos tanto de carne como de espíritu. Son dos partes que tenemos que estar constantemente limpiando. No nada más una. A veces que nos enfocamos tanto en lo espiritual que se nos da ¿qué? Lo carnal. A veces que nos enfocamos tanto en lo carnal que se nos olvida lo espiritual. Y son dos. Son dos partes que tenemos que estar mejorando en nuestra vida. Así es como llegamos a nuestro estudio, que es muy importante para cada uno de nosotros. Cada instante de nuestras vidas, la santidad del cristiano. Es importante esto. Primeramente inicia en nuestro hogar. Vamos a los puntos que vamos a ver. La santidad del cristiano inicia en nuestro hogar. En segundo lugar, se comparte en la congregación. Y por último, se influye en el mundo. Cuando vemos estas tres partes, nos vamos a dar cuenta que estamos enfocados en toda nuestra vida, en todo lo que nos rodea, todo lo que somos. Y es necesario entonces ver este tipo de temas. Dios ha revelado en su palabra lo importante de este tema y cómo podemos llegar a triunfar y no ser avergonzados en el día postrero. ¿Quién de ustedes quiere llegar al cielo el día del juicio y ser avergonzado? Levante la mano. No, ser avergonzado, hermano. No quiere ser avergonzado. No. Nadie quiere ser avergonzado. No. ¿Verdad que no? Es como cuando te pones en línea para ir a agarrar algo y llevas el ticket y luego te dicen, es falso el ticket. Imagínense cómo te sientes, cómo se sentiría. ¿Cómo que es falso si yo lo compré? Pues sí, pero es falso. Imagínense en el día del juicio, estar pensando que vas a recibir la vida eterna, llevas tu registro, llevas tus papeles y te dice Jesucristo, son falsos. Imagínense. Está de pensarse. Entonces, la santidad del cristiano inicia en nuestro hogar. La humanidad en sí ha optado por examinar a otras personas antes de poner atención en su propia persona, especialmente en su familia. Y nuevamente, yo sé que constantemente soy una de las personas que trato de enfocar eso, porque es necesario, ¿verdad? Que tristemente somos personas de los dientes para afuera, simplemente esperando lo mejor de los demás, pero nunca nos enfocamos en nosotros. Y yo sé que Jesucristo vino a cambiar eso. ¿Por qué? Porque los fariseos se enfocaban de los dientes para afuera, ¿verdad? Mateo capítulo 23. Cristo les dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos ¿qué? Como ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen no va con lo que hacen. Entonces es importante entonces entender que la vida cristiana no es de lo que decimos, es de lo que hacemos. Amén. Esa es la claridad de las Escrituras. Por eso Jesús tuvo que venir a este mundo a demostrar cómo es de que se vive una vida diferente al mundo. Y demostrarnos a nosotros que sí se puede. Porque hasta ese momento habían personas que decían, no puedo. Bueno, no quiere, dirá. No es que no pueda, no quiere. Entonces, es necesario entonces enfocarnos en esto. Hemos encontrado excusas en diferentes niveles para sentirnos bien en nuestra conciencia. Créanme que buscamos excusas. Buscamos algo que nos consuele a nosotros. Nos olvidamos rápidamente de nuestros errores y mayormente de los errores de nuestros hijos. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22 a 27?
¿Qué nos dice ahí? Claramente nos expresa Santiago algo muy, muy necesario para nosotros. ¿Te gusta leerlo, por favor? Santiago, perdón. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, fíjense, Santiago fue el hermano en carne de Jesucristo. Santiago no creía en Jesucristo hasta que Jesucristo fue resucitado en la cruz. Noten ustedes. Y cuando Santiago escribe estas palabras, las escribe porque él lo vio en Jesucristo. Haber sido esos hermanos fastidiosos, Jesús, ¿verdad? No hagas esto, Santiago. Santiago, no hagas aquello. Santiago, camina bien. Santiago, no le contestes así a mamá. Santiago, han estado fastidiados de Jesús, ¿verdad, sus hermanos? Pero Santiago dice, ser hacedores de la palabra. Porque él alcanzó a ver el gran ejemplo en Jesucristo. No de un día, de toda su vida. ¿Se fijan ustedes? Es interesante cómo es que Santiago, los dos hermanos de Jesucristo, Santiago y Judas, son los que hablan más fuerte en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta ustedes esto? Son los que no nos dan excusas para decir no podemos. O lo haces o no lo haces. ¿Te quieres ir al cielo o no te quieres ir al cielo? Así de fácil. Porque ellos vieron a Jesucristo. Vieron que sí se puede. Es importante entonces, es de mucha importancia entender que la santidad del cristiano en el hogar inicia cuando nace el temor en nuestros corazones. Tiene que nacer el temor en nuestros corazones. Existe un hombre, dice, el cual transmitía este temor a Dios cada día de su vida, que Dios le concedió ser parte de esta hermosa santidad, dice, y de disfrutarla con su familia. Su nombre era Cornelio, un hombre el cual no era ni judío, y gracias a su enfoque primordial, su familia vino a ser bendecida por Dios. ¿Recuerdan a este Cornelio en Hechos 10? Él no era cristiano. Él era un prosélito, no era ni judío de nacimiento. ¿Se ven ustedes? Pero las características de él, vamos a Hechos 10, déjenme les leo las características de él. Él era un gentil que se hizo prosélito, y hacerse prosélito, él trataba de vivir una recta delante de Dios, y todos los días constantemente, como Fletcher, estaba buscando agradar a Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un hombre importante, no era cualquier persona, tenía un puesto importante. Pero noten las características de este hombre. Dice, era piadoso y temeroso de Dios con todas, ¿quién? Con toda su casa, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿cuándo? Siempre. Nomás con ver esos versículos, ¿verdad? Somos exhortados en gran manera, ¿verdad que sí? Necesitamos. Hay veces que decimos, ¿por qué me siento tan lejos de Dios? Pues no te comunicas con Él. ¿Por qué me siento tan solo? Pues no buscas a Dios. Necesitamos entender esto.
Cornelio lo entendió. Cornelio estaba constantemente buscando cómo mejorar su vida, pero para ser un buen ejemplo para su familia. Siendo gentil, él dijo, esto no es vida. ¿Por qué? Porque los gentiles, especialmente los romanos, tenían una vida muy errónea. Eran personas que vivían de acuerdo a sus dioses y de acuerdo a la idolatría y de acuerdo a grandes cosas terribles delante del hombre. Maltrataban a los esclavos, maltrataban a sus siervos, maltrataban a toda la gente. ¿Y qué dice Cornelio? Yo no quiero ser así. Y es por eso que él se convierte en prosélito. Ve que la religión judía era algo especial. Y miraba la gran disciplina y decía, eso es importante, eso me va a acercar a Dios. Y por eso él prefirió ser prosélito. Pero aún siendo prosélito, él analizaba el crecimiento de la iglesia y él decía, esto es mejor que ser prosélito. Pero ¿cómo lo llego a encontrar? Y se le dijo, ¿verdad? Manda a buscar ¿a quién? A Pedro. Él te va a decir lo que tienes que hacer para que llegues a ser completo. Es importante entonces, si necesario, que cada uno de nosotros busquemos estas cosas. Entonces, la santidad del cristiano en nuestro hogar se mantiene cuando existe el temor a Dios. Eso es importante, ¿verdad? Y lo leíamos ahorita en Hechos 10, versículo 1 y 2. Entonces es importante cuando se mantiene, no nomás es buscarlo. Escuché ahorita en la mañana, ¿verdad? Que orar por los hermanos que tienen el deseo de ser ancianos y tienen el deseo de ser diáconos. Bueno, creo yo que tienen que poner mucha atención en esta parte porque es importante y necesario. El tener el anhelo, ¿verdad? Es bueno. Pablo lo dice claramente. Pero hay grande trabajo que hacer. Grande esfuerzo que obtener. ¿Existe el temor de Dios en los hogares? Debe existir. Las características de este hombre hacen falta en muchos hogares en nuestros días. Nos olvidamos que debemos ser piadosos. ¿Significa un hombre que practica la misericordia? No quiere decir que es un hombre pasalón. ¿Se vieron ustedes la diferencia? No quiere decir que hagan los hijos lo que quieran y usted no diga nada. Eso no es misericordia. Tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? Que sí, en el Antiguo Testamento, un hombre que era así de esa manera. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote. Yo sé que lo saben, díganlo. Elí. ¿Verdad? ¿Qué hacían sus hijos? ¿Qué no hacían, verdad? Mucha gente pudo haber dicho, este sí es sumo sacerdote, este sí es hombre de misericordia. Bueno, esa no es la misericordia que Dios está esperando en nosotros. Eso no es lo que está diciendo Dios, que seamos. Porque Dios lo castigó a Elí por ello. ¿Verdad que sí? Dios le dijo, ¿verdad? Por cuanto no les estorbaste a tus hijos, van a morir, va a ser castigado. Entonces es importante entonces que cada uno de nosotros entendamos lo que significa ser piadoso, no ser pasalón. Así que si su niño está pequeño, empieza a tener cuidado de él, desde que está pequeño. Olvídese de daddy's girl y mama's boy, que es la frase más común aquí en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Es el hijo de mami, es la niña de papi. Es lo más común que escuchamos. ¿Para qué? Para decir, ese niño, esa niña se sale con lo que él quiere. Es la manera fácil de decir eso. Si es el niño de papi, la niña de mami, el niño de papi, el niño de papi, lo que sea, pues entonces póngale, arrímele más tierrita. Porque si tanto lo quiere, lo que más desea para él es que llegue al cielo, ¿verdad que sí? Es necesario. Importante. Mateo capítulo 22, versículo 39. ¿Qué dice allí? ¿Se les gusta leerlo? Dice que ya lo tiene. Segundo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, ahí está la clave. Es lo que significa, es el ejemplo que usted tiene que poner a sus hijos.
No es piadoso en dejar hacer a sus hijos lo que quieran. Es piadoso con los semejantes que están alrededor de usted. A veces que nuestros hijos, ¿verdad? Ven cosas que no deben de mirar. Escuchan cosas que no deben de escuchar. Cuando tenemos un problema con alguien, con el vecino, ¿verdad? Con algo. Es para que vean que su papá sí es hombre, ¿verdad? Y no se deja de nada. Eso no es. Para que vean que su mamá los defiende de todo, ¿verdad? A veces que los hijos van y hacen cosas en la casa enseguida y sabe usted que fue su hijo el que anda haciendo cosas y usted defiende al hijo como que él no hizo nada. Porque nadie se va a meter con sus hijos. No se ciegue. Temeroso significa un hombre cansado de toda idolatría, que busca con reverencia la verdad. ¿Qué es idolatría para ustedes? ¿Mande? Los ídolos. Reverencia a los ídolos. Reverencia a los ídolos. ¿Qué más? Al dinero. Al dinero. ¿Qué más? Todo lo que ponemos primero antes de Dios. Amén. Está la clave. Todo lo que usted ponga primero antes que Dios es idolatría. ¿Se vieron ustedes? Justo significa una persona que se juzga de acuerdo a las normas divinas. No que se juzgue de acuerdo al mundo, sino que se juzga de acuerdo a las normas divinas. Siempre se dice en inglés, ¿verdad? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Cuando te pones en esa par con Jesús, ¿qué harías? Nos quedamos que pues, ¿verdad que sí? En varias situaciones. Entonces tenemos que analizar estas cosas de esta manera. ¿Qué es ser justo? Bueno, dice Efesios capítulo 5, versículo 1, ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios. Ahí está la clave. A todos nos gusta ver, ¿verdad? Cuando los niños están pequeños y va el papá caminando o el abuelo caminando y va el niño, ¿verdad? Copiando hasta la manera de caminar. ¿Verdad que sí? Dice uno, wow, ¿verdad? Y le causa a uno un gran gozo, una gran alegría ver estas cosas, ¿verdad? De las nietecitas con la mamá o la abuela, ¿verdad? Copiando las cosas, la manera de ser. Y dice uno, wow, ¿verdad? Qué bonito. Y le causa a uno un gran gozo. Bueno, eso es lo que está significando en Efesios 5. Tenemos que imitar a Dios para poder causar ese gozo al mundo. Para que el mundo nos vea y diga, wow, eso sí es. Debe existir un balance en nuestras vidas diarias. Debe de esta manera podernos ayudar a nuestra familia a llegar a obtener esta hermosa santidad de Dios. Debe existir y es algo que necesitamos cada uno de nosotros. Aquí tengo algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender estas cosas. Primeramente, Salmos 2, 10 al 12. Noten ustedes, el temor a Dios debe iniciar con nosotros y debemos transmitirlo a nuestros hijos. ¿Verdad? Yo les digo a los hermanos, siempre he platicado, recuerdo, ¿verdad? Cuando por primera vez yo dije, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Dije, ya no voy a ir. Ya me fastidió, ya me cansé. Me acuerdo que ese domingo no salí a ningún lado. No salí ni de la casa. Pensaba que me iba a caer un rayo. Pensaba que algo me iba a pasar. Fíjense hasta dónde era el temor. Si algo me va a pasar. Porque debo estar en la iglesia, en lugar de estar en la iglesia yo ya decidí no ir. Bueno, el temor debe llegar a ese punto. Que cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted tenga miedo de que algo le va a suceder y puede morir en ese instante en pecado.
Pero hay cristianos que no tienen temor. Es necesario entonces. Salmo 19, 7 al 11. Debemos de permitir que Dios guíe nuestros hogares cada instante. Yo siempre lo he dicho y siempre hago la pregunta, si yo le preguntara a sus hijos, ¿quién manda o quién gobierna su casa? ¿Qué me contestarían? Una vez hice la pregunta así, se oyó de un niñito que decía, mi mamá. Pues no debe ser su mamá, no debe ser su papá, debe ser ¿quién? Dios. ¿Ven como si lo sabemos? Gloria a Dios. Aleluya. Ahí está la clave. Y es cuando empezamos a ver. Yo sé que si le preguntaran a los hijos de Cornelio, fíjense que Cornelio, cuando él se bautizó, no nada más se bautizó él, se bautizó toda su casa. Y la pregunta es, ¿por qué? Si él era el que andaba buscando a Dios, ¿verdad que sí? Él era el que estaba viviendo una vida piadosa, una vida justa delante de Dios. ¿Por qué sus hijos siguieron los mismos pasos? Porque vieron el gran ejemplo en su padre y sabían que era mejor para ellos. Ahora pregúntese usted, ¿por qué mi hijo no se ha bautizado? ¿Por qué mis hijos no están dentro de la iglesia? Ya cuando lo ponemos ahí, ¿verdad? Yo sé que podemos argumentar de 1000 maneras, pero la verdad no cambia. Salmo 111, versículo 10, Proverbios 1, 7. Es de la manera que debemos iniciar nuestra familia. Ese sí me gustaría que lo leyeran, Salmo 111, versículo 10. Noten ustedes lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Noten ustedes, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero buen entendimiento tienen los que practican. ¿Se trata de qué? No nada más es de temer, se trata de qué? De hacer. De practicar el temor. ¿Se fijan ustedes? De practicar el temor. Eso se trata. Y ahí está la clave, y es donde va a empezar cada uno a mejorar en su vida espiritual, dice, y es donde podemos entender que su loor permanece para siempre, siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque ve que estamos tratando de hacer una vida mejor. Proverbios 2, versículos 1 al 5, noten ustedes aquí también, Proverbios 2, versículos 1 al 5, noten ustedes Salomón lo que escribe. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, dice, cuando hagas todo esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Lo ven ustedes? Es cuando vamos a entender el temor a Jehová. Cuando la buscamos como debemos buscar. Hay que buscar el temor a Jehová, como debe buscar. Dios es Dios de misericordia, sí, pero Dios es justo. Es bueno estar en la mano de Dios, ¿verdad que sí? Recibir su protección. Pero también dice horrenda cosa caer en manos de Dios vivo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Te despedaza. ¿Se ven ustedes? Pues es importante en qué situación se encuentra en la mano de Dios. Es necesario ver de qué manera está usted haciendo para estar manteniéndose en la mano de Dios. Por eso es de que Salomón escribe estas palabras. Él entendió esto en su grande jornada, en su grande investigación. Él alcanzó a entender estas cosas, que lo mejor es buscar el temor a Jehová. Es lo mejor. Tener miedo
¿verdad?, en hacer cosas. Efesios 5:21, todos debemos estar unidos en este temor a Dios. Todos debemos estar unidos en este temor a Dios. Todos, y es importante. Necesario. Hay veces que nuestros hijos le tienen más miedo al policía que a Dios, ¿verdad que sí? Tanto que le dice, si no te duermes va a venir el policía. ¿Y qué hace el niño? O el cucuy, ¿verdad? Si no te duermes va a venir el cucuy. Y le tienen más miedo al cucuy que a Dios. Se oye chusco, ¿verdad? Pero es verdad. Es lo que le hemos sembrado nosotros a ellos. Hay que luchar en obtener el temor a Dios y dejar de tener excusas para todas nuestras malas acciones delante de nuestro Padre Celestial. Hay que dejar, ¿verdad? Y entender que necesitamos nuestra vida espiritual y ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y poder así analizar nuestras vidas. Nuevamente es un tema, no lo terminamos hoy, ¿verdad? Y gracias a Dios que vamos a poder seguir analizándolo, pero es un tema que nos debe estimular a entrar en nuestra vida espiritual y a entender lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y estamos analizando los 3 puntos para este punto, ¿verdad? El temor a Dios es importante y necesario y poder así ayudar a nuestros hijos, nuestros descendientes. Recuerden que nosotros somos responsables de nuestra primera, segunda y tercera generación. Si no lo cree, lea las Escrituras. No nomás somos responsables de nuestros hijos. Sabes que vemos a nuestros hijos y decimos, ya es una harina de otro costal. No, somos responsables de la primera, segunda y tercera generación. Quiere decir que desde el momento en que usted empieza a ser padre, hasta el momento en que usted deje de vivir en este mundo, se acaba su responsabilidad como autoridad delante de sus estudiantes. Ahí está la clave. Entonces, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? No estén tan tristes, hombre. Ya vamos a comer hoy piñato también. Pues, Dios les bendiga.